¿Qué tal, hermanos? El Señor los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más, noche más de estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos de estar con cada uno de ustedes hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga, y a todos los que están en casa, a toda la familia, que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Y qué gusto el poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Realmente, hermano, me llena de gozo el poder traer la Escritura, el poder traer la palabra de Dios en una carta importante que es la de Santiago para la iglesia. Así que sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. ¿Y qué le parece si nos vamos preparando para entrar al estudio de la misma? Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde, noche, en el conocimiento de su palabra. Amén. Cierre sus ojos conmigo. Bendito Dios, gracias te damos en este momento por este tiempo precioso que nos das, mi Señor, de que podamos, mi Dios, estudiar nuevamente tu palabra, estudiar, Señor, lo que ésta dice. Gracias te damos porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza, Señor, hasta el día de hoy, para todos los días de nuestra vida. Y nosotros no podemos más que agradecerte esa bondad, esa misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias te damos. Aquí estamos para estudiar de tu palabra un martes más, un martes de Santiago, donde estudiamos esta preciosa carta de este siervo tuyo. Gracias te damos. Guíanos, Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues le invito a que abra conmigo la palabra de Dios, la Biblia, en Santiago capítulo número 3. Amén. Aquí hemos anotado ya en el pizarrón el nombre del estudio que vamos a tener el día de hoy. Y es el estudio número 2, que corresponde al versículo número 2, también de este capítulo número 3 de Santiago. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el ser maestros. La recomendación que Santiago nos da de tener mucho cuidado con lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, que esto tiene que estar respaldado no solamente con palabras, sino con hechos. ¿Por qué? Porque dice Santiago al final del versículo número 1, que si no recibiremos mayor condenación. Y uno pensaría, caray, que el hecho de enseñar, el hecho de instruir a otros, no debe de ser algo que deba de ser premiado o recompensado. Déjeme decirle que sí, pero lamentablemente hay ejemplos, hay casos en los cuales hubo falsos maestros y ellos obviamente, bueno, pues van a llevar mayor condenación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos de no caer en el mismo error. Amén. Ahora, usted dirá, bueno, ellos que son maestros, yo no soy maestro. Pero quiero decirle que desde el punto de vista del que nos lo plantea Santiago, todos, al final de cuentas, damos ejemplo a los demás. Instruimos a los demás, ya sea con palabras, ya sea con hechos. Pero todos contribuimos en enseñar algo a los demás. En el caso de los padres, pues a sus hijos. En el caso de los hermanos, a otros hermanos. Y prácticamente, hermano, en cualquier ámbito de la vida, fíjese bien, todos tenemos a alguien que nos rodea. Todos tenemos a alguien a quien amamos. Y ello significa que nos convertimos en un ejemplo para cada uno de ellos. Y es desde ahí que nos convertimos en una especie de maestro. Y por lo tanto, debemos de cuidar lo que transmitimos con palabras o con el testimonio. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, si usted se perdió el estudio de la semana pasada, ya sabe que se queda grabado en YouTube o también lo puede encontrar en Facebook y puede estudiarlo, puede escucharlo, puede verlo para que usted con más detalle pueda darse cuenta del por qué Santiago también nos dice en el verso 1, no os hagáis, ¿verdad? Y ese no os hagáis nos indica un afán humano, una tendencia a sobresalir con un egocentrismo, con una vanidad tal que muchas de las veces, no siendo la perspectiva adecuada para instruir a otros, nos lleva a cometer errores y ello es lo que nos hace acreedores de un castigo. Cristo también habló de eso, ¿verdad? Cristo habló del hecho de que cada persona que enseña, cada persona que instruye a otro es responsable y que de eso daremos cuenta. Entonces, hermanos, se da cuenta de la importancia que tenemos
usted y yo como simples creyentes, como simples cristianos, la responsabilidad que tenemos de realmente enseñar con nuestros hechos lo que hablamos, lo que decimos, lo que creemos. Vamos a Santiago capítulo número 3 y al versículo ahora número 2. Amén. Vamos a leer solamente desde el 1, únicamente para tomar el contexto de lo que estamos mencionando. Amén. Fíjese bien, Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2 dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué tremendo lo que nos dice Santiago, ¿no le parece? Fíjese que, viendo el contexto de lo que estudiamos la semana pasada, ahora Santiago nos va a introducir a un hecho muy, pero muy importante. Y este tiene que ver con el uso que hacemos de nuestra lengua. La semana pasada mencionábamos que el instrumento principal de la persona que enseña es la palabra. Y el medio de la palabra es la lengua. Por lo tanto, la lengua se convierte, fíjese bien, en motivo de prioridad para que usted y yo, prestándole atención, cuidemos, observemos qué es lo que sale de nuestra lengua. Y no nos referimos tanto, hermano, al miembro físicamente, sino que nos referimos a lo que sale de nuestro corazón, a lo que hay dentro de nosotros y que es expresado en palabras por medio de la boca, por medio de la lengua, del idioma, valga la redundancia. Amén. Lo que hablamos, ¿sí? Lo que decimos. Fíjese bien, el lugar más fácil, según lo que nos enseña aquí, hermano Santiago, en donde nosotros podemos pecar, es, hermano, en la lengua. ¿Qué miembro tan difícil de controlar? ¿No lo cree? Es difícil. Sentimos cosas, vivimos experiencias, nos llenamos de tantas situaciones en la vida y todo eso sabe cómo lo desembocamos, cómo lo manifestamos con la lengua. Es por ello, hermano, que Santiago nos establece que ese es el lugar tanto más difícil de controlar, fíjese bien, pero asimismo es la forma en la que más fácil podemos llegar a ofender no solamente a Dios, sino también a los hombres. Es por ello que debemos de prestarle mucho cuidado. Amén. Para los que tengan su manual, fíjese bien, estamos en la página 47 y estamos comenzando, ¿verdad? Lo que nos dice, lo que pusimos aquí en este estudio expositivo de Santiago. Amén. Estamos todavía en la parte media aproximadamente. Fíjese bien, Santiago nos dice que la lengua es el último miembro que se logra poner bajo control. Y eso lo vamos a ver en versículos también un poco más adelante. Pero notemos, hermano, lo que Santiago nos comienza diciendo. Aquí está el nombre del estudio, le decía que se llama El Cristiano Perfecto. Y al ver el título, hermano, ¿qué se imagina usted? El cristiano perfecto o cristiana perfecta. ¿Qué se imagina? Tal vez a una persona que no falla, una persona que pues precisamente es perfecta en todo lo que habla, en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo su ser es una persona perfecta. Tal vez es nosotros lo primero que pensamos, pero nos vamos a dar cuenta, fíjese bien, que bíblicamente esta palabra perfección, como la menciona Santiago, tiene un significado muy importante para nosotros. Por lo tanto, no veamos esta frase, el cristiano perfecto, como algo lejano o algo difícil o hasta imposible de lograr. Amén. Fíjese bien, Santiago comienza diciendo, ¿sí? La primera frase que dice aquí en el versículo número 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿sí? Dice, porque todos ofendemos, ¿sí? Porque todos ofendemos. Fíjese, esto nos habla, hermano, de que el pecado es universal, ¿sí? No hay hombre sobre la tierra, no ha habido hombre sobre la tierra que no peque, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, cuando encarnó, ¿verdad? Cuando se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz. Él no pecó jamás. Pero fuera de él, hermano, todos pecamos, ¿sí? Esto nos lo dice la Escritura en Romanos 3:10, en Romanos 3:23 también, Primera de Juan 1, verso 8,
Y Eclesiastés, fíjese también en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés 7, versículo 20, nos habla, hermano, de que todo hombre, toda mujer sobre la faz de la tierra ha caído en pecado. El pecado es universal. Y Santiago comienza por decirnos eso, que todos pecamos, que todos ofendemos. ¿Se da cuenta de que mismo Santiago también se incluye dentro? ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a fallar. Y por más que cuidamos, fíjese bien, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, finalmente con lo que venimos fallando es con la lengua. Tal vez usted se pueda esforzar en decir, hoy me voy a proponer ayudar, no pecar, no tener malos pensamientos. Hoy me voy a proponer ser un cristiano ideal, una cristiana ideal. Pero se da cuenta de que terminamos fallando en lo más mínimo y cuando menos nos damos cuenta que es en lo que hablamos. Podemos cuidar todo, pero al final la regamos, como decimos por allí, hasta en el más mínimo detalle, algo de lo más simple, fíjese bien, con nuestra lengua terminamos, hermano, fallándole a Dios y fallándole a los que nos rodean, ofendiéndoles. Es una realidad. Lo que nos dice Santiago es algo real y él se incluye dentro de esto, hermanos, ¿por qué? Porque simple y sencillamente él mismo reconoce que el área más fácil en la que le podemos fallar a Dios y a nuestros semejantes es cuando les ofendemos a través de lo que hablamos. Es por ello que fíjese bien, esta palabra ofender, como la tenemos aquí, fíjese, en el original es una palabra taio, que significa tropezar. ¿Sí? Es decir, Santiago lo que nos está diciendo es esto, mucha atención. Santiago nos está diciendo que todos, ¿sí? Fíjese bien, incluyéndose él como creyente y hablándole a los creyentes, mucha atención, nos dice que tropezamos, ¿sí? Y luego nos dice que muchas veces. Quiero explicarle todavía en el sentido de lo que significa esta palabra, a qué se refiere Santiago. En primer lugar, debemos de considerar que Santiago se está dirigiendo a la iglesia, es decir, se está dirigiendo a aquel conjunto, a aquella comunidad de creyentes, tanto judíos como gentiles, que obviamente, al ser creyentes, habían reconocido que Jesús es el Señor y que ahora vivían para Él. Pero en ese proceso de lo que llamamos vida cristiana, fíjese bien, Santiago nos dice que todos, aun como creyentes, tropezamos. ¿Y qué es tropezar? Tropezar, hermano, no es caer a propósito. Tropezar nos da a entender un acto, hermano, que es espontáneo, un acto, hermano, en el cual caemos no de una forma deliberada, es decir, no de una forma planeada ni voluntaria, sino que la palabra taio, fíjese bien, nos da a entender que un creyente está expuesto a fallar de una manera espontánea. ¿Me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? Que para el creyente, hermano, el hecho de ofender, el hecho de caer, el hecho de pecar, fíjese bien, no debe de ser una práctica, sino que es precisamente esto, el hecho de tropezar, ¿sí? Imagínese, usted va caminando, usted va cuidando sus pasos, usted va viendo por dónde va, pero de repente, hermano, el camino se pone difícil, comete un descuido, flaquea, se cansa o algo sucede que hace que tropiece. Pero no es que usted decida tropezar, no es que usted constantemente esté tropezando como si lo llevara a cabo en una forma de práctica. No sé si me estoy dando a entender. El hecho de tropezar es algo que sucede, es algo que muchas de las veces no nos damos cuenta y caímos, ¿sí? Pero el hecho de que diga que no nos demos cuenta no quiere decir, hermano, que también pues nos descuidemos, ¿verdad? No quiere decir también que nos justifiquemos y digamos, ay, pues es que caí. No, sino que tenemos que cuidar el camino, tenemos que cuidar nuestros pasos, pero aún así habrá momentos en los cuales podamos tropezar.
Es por ello que Santiago nos está explicando esto. Vaya poniéndome mucha atención. Por el hecho siguiente, porque tenemos que entender esta gran verdad. Para el cristiano el pecado no debe de ser una práctica. Cuando para el cristiano el pecado se convierte en una práctica, ello representa un alejamiento del reino de Dios. No es que Dios se retire, sino que el mismo creyente se aleja de Dios a consecuencia de seguir el pecado. El hecho de tropezar para un creyente es muy diferente. No es una práctica. Es algo que representa que en algún momento incurrió, cayó en una forma de pecado o de ofensa, no solamente a los demás, sino también principalmente delante de Dios. Entonces, una vez que entendemos esto, fíjese bien, nos damos cuenta de que Santiago, al incluirse en esta frase, porque todos ofendemos, porque todos tropezamos, Santiago al incluirse, él era consciente de que aún un cristiano maduro, de que aún una persona, fíjese bien, ungida, una persona experimentada en el Evangelio, una persona ya, hermano, con un caminar de años, tal vez en el camino de Cristo, puede llegar a tropezar. Él era consciente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No nos tenemos que juzgar, no nos tenemos que criticar. ¿Por qué? Porque todos tropezamos. En algún momento, sea de palabra, sea de conducta o sea de pensamientos, en algún momento todos tropezamos. Pero lo que pretende Santiago a través de la palabra es hacernos conscientes del cómo podemos evitar el tropezar. Número 1, primero nos hace conscientes de que el lugar más fácil donde tropezamos es con la lengua. Pero número 2, precisamente también nos habla de que hay una posibilidad o una opción para no tropezar. ¿Estamos entendiendo? El enfoque que Santiago nos da es en relación a la forma más fácil en la que pecamos, que es con nuestras palabras. Alguien dirá que no es con nuestros pensamientos. Pues sí, también nuestros pensamientos muchas de las veces se adelantan a nuestras palabras. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos con nuestras palabras? Confirmamos nuestros pensamientos, confirmamos lo que sentimos. Y no por algo, hermanos, la misma escritura dice que de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Un versículo muy conocido, que de lo que hay en el corazón de ello, habla nuestra lengua, habla nuestra boca. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, esto es lo que tenemos que tener como una base, ¿sí? Hay la posibilidad de que tropecemos. Y ese tropezar, el lugar más fácil es con la lengua. Y como lo dijimos al principio, usted puede cuidar todas las áreas de su vida, pero al final con una palabra, con una sola palabra, puede destruir todo lo que cuidó durante su día, durante toda su vida inclusive. Fíjese, con una sola palabra destruir todo lo que usted haya construido en años. Es algo delicado, hermano, este tema al que estamos entrando. Pero esto es, hermano, lo que Santiago, hermano, nos está proponiendo. Amén. Y recuerde, esto lo estaba hablando a creyentes, a cristianos. Por lo tanto, usted no diga, no, yo no fallo, no, yo no peco con mi lengua, no, yo alabo a Dios y yo siempre honro a Dios hasta con mis palabras. Mire, no digamos eso, porque al final del día nos damos cuenta de todas las ofensas, de todo el daño que hicimos con nuestras palabras. Es por ello, hermano, que no podemos, fíjese bien, escudarnos de ninguna manera, no podemos justificarnos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque aun cuando cerremos la boca, fíjese bien, para intentar no hablar, ¿sabe qué es lo que sucede? Que con nuestros pensamientos, al llevarlos, hermano, a un grado de estar rumiando, de estar pensando, de estar maquinando tantas cosas, fíjese bien, ahí también ya fallamos, ahí también ya tropezamos. ¿Y qué viene a hacer la lengua? Remata con palabras lo que ya hay dentro, ¿verdad? Todo esto es lo que estamos explicando. Fíjese bien, hermano, vamos a ver
hermano, lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 12:36. Vamos a esa cita. Mateo 12, verso 36. Amén. Vamos rápidamente a buscar esta porción de la palabra, ¿verdad? En palabras precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si ya lo tiene, léalo conmigo. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Se da cuenta de lo delicado que es esto? Dice Cristo, dice de toda palabra ociosa, ¿sí? Y usted estará preguntándose, bueno, ¿qué es una palabra ociosa? ¿Qué es el ocio? Pues el ocio, hermano, es el origen, fíjese bien, de muchos pecados, ¿sí? De hecho, la ociosidad, fíjese bien, es considerada en la Biblia no solamente como una actitud que no debemos de tener, sino que es considerada como el origen, la ociosidad, como el origen de muchos pecados. Y creo, hermano, que hasta socialmente, el hecho de que una persona sea ociosa, sabemos que no le lleva a nada bien. Sabemos que es ahí donde incuba cosas terribles, maquina cosas, hermano, terribles para con sus semejantes. La ociosidad, hermano, es el origen de muchos de los pecados, fíjese bien, que cometemos desde nuestra lengua hasta con nuestros actos, ¿sí? Es por ello que Cristo dice, muy simple y sencillo, dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de esa, palabras ociosas, fíjese bien, de todo ello daremos cuenta en el día del juicio, ¿sí? Por lo tanto, hermano, ¿no cree que debemos de tener cuidado de lo que hablamos? Se da cuenta, hermano, que cuando nos emocionamos, que cuando nos entristecemos, que cuando nos enojamos, que cuando aún hasta nos alegramos, se da cuenta de que muchas veces no controlamos esos ímpetus, esas emociones que salen manifestadas por nuestra boca. No lo controlamos y aún hasta cuando nos sintamos contentos, fíjese bien, podemos decir algo, ¿sí?, que pueda ofender o que pueda lastimar. Fíjese, aún cuando nos sentimos contentos. ¿Qué será cuando nos sentimos tristes, depresivos? ¿Qué es cuando nos sentimos molestos, enojados? Se da cuenta, hermano, de la fragilidad y del por qué también Cristo nos dice que debemos de tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Alguien podrá estar preguntando, pastor, pero si ciertas palabras, ¿sí?, llámense groserías, llámense vigas, llámense, no sé, regionalismos, llámense, no sé, un vocabulario típico o propio de una región. Alguien podrá preguntar, bueno, ¿eso es algo malo? ¿Eso es algo ofensivo? Bueno, pues yo quiero decirle que fíjese bien, simple y sencillamente, de toda palabra ociosa, vamos a dar cuentas, de toda palabra ociosa. Entonces, ahí pueden estar incluidas, fíjese bien, las vigas, que, así como las conocemos, las groserías, ¿sí? Pueden estar incluidas ahí regionalismos, ¿sí?, o frases muy propias de alguna cultura o de algún estado o de alguna costa o de alguna ciudad o de algún municipio. Hermano, todo lo que provenga, fíjese bien, del ocio, todo lo que provenga de ello, debemos de tener cuidado. Y usted dirá, bueno, ¿y las vigas, las groserías, de dónde vienen? Mire, viene de lo mismo, viene de personas ociosas, ¿sí? En una ocasión escuché a una persona decir que cuando alguien utiliza las vigas, utiliza las groserías, es porque carece de conocimiento, ¿sí? Y no fue una persona cristiana quien la escuché yo decir eso, yo recuerdo, fue una persona culta, una persona, un catedrático de una universidad, ¿verdad?, que decía que el uso de groserías es para intentar sustituir o intentar, fíjese bien, dar una fachada de una cierta agresión, de una cierta temeridad, de una cierta, no sé, un sentir de alguien que se llega a sentir muy valentón, muy por encima de los demás. Pero esta persona decía que no representa ninguna otra cosa más que la ignorancia
de una persona. El uso de vigas, el uso de groserías. ¿Por qué? Porque al no tener vocabulario, al no ser culto en un vocabulario, pues recurre a lo más simple, que es ese tipo de palabras. Mire, sea como sea, si yo le doy la perspectiva o la opinión de algo que yo escuché, ¿verdad? En mis años de estudio en la universidad, ¿sí? Pero sea como sea, escuche esto. Las vigas, las groserías, las ofensas, los refranes, los albures, todo ese tipo de cosas, hermanos, si usted se pone a pensar, fíjese bien, va a llegar al mismo punto. ¿A cuál? Al que todo eso, hermanos, proviene de la pereza, de la ociosidad, proviene, hermano, de la ignorancia, ¿sí? Y son palabras que nos resumen, fíjese bien, nos resumen muchas cosas que queremos dar a entender. Y por causa de eso las utilizamos. ¿Por qué? Porque para denotar nuestro enojo, denotar nuestro ímpetu, nuestro temperamento, nuestra inconformidad o lo que sea, las usamos. Pero muchas de esas palabras, o generalmente todas esas palabras, fíjese bien, redundan en tropezar, redundan en que pecamos contra nuestros semejantes y contra Dios. Por lo tanto, hermano, yo le invito, debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos. Amén. Porque sí, está bien que sí, todos ofendemos y muchas veces, pero no quiere decir que deba de ser algo normal. No quiere decir que nos justifiquemos de esto y digamos, ay, pues al cabo todos pecamos, ay, al cabo todos ofendemos con las palabras, todos es imposible controlar la lengua, así que pues, ¿qué más da? No. Vamos a darnos cuenta de cómo Santiago nos propone, fíjese bien, bíblicamente una manera en la cual podemos evitar el tropezar y en el área más fácil que es con la lengua. Aún se puede incluir ahí la lengua, el uso que hacemos, hermano, con nuestra lengua. ¿Qué le parece? ¿Lo quiere saber? ¿Lo quiere conocer? Diga amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, hay otro pasaje que está en Proverbios también. En Proverbios capítulo 15, versículos del 1 al 4, que nos hablan también de la importancia, hermano, de ser personas cuidadosas con lo que nosotros hablamos, ¿sí? Y de las consecuencias de que si no tenemos cuidado de lo que hablamos, ¿qué es lo que aquello nos puede traer? Fíjese bien, vamos rápidamente a buscarlo, Proverbios capítulo 15, y vamos a leerlo. Ya lo tengo aquí, fíjese bien, sígalo conmigo, dice, la blanda respuesta, es Proverbios 15 del 1 al 4, amén. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hermano, la palabra nos hace resaltar la gravedad y las consecuencias de no tener cuidado, hermanos, de tropezar con nuestra lengua. ¿Y por qué nos enfocamos a ello? Ya lo dijimos. Porque Santiago nos hace ver que siendo el instrumento de un creyente, que es ejemplo para otros, llámese maestro o no, pero que es ejemplo para otros, siendo la lengua el instrumento principal, debe de ser algo de una digna y merecedora atención para que evitemos precisamente ofender a otros y a Dios con nuestras palabras. Amén. Fíjese, si tuviéramos una especie de contador, un contador, hermano, de las veces que ofendemos con nuestra lengua, ¿sí? ¿Qué cantidad cree que llevaríamos? Yo creo que sería un número infinito, ¿verdad? Imagínese imagínese toda nuestra vida, ¿sí? Aún cuando hemos venido a Cristo, escúcheme, aún cuando hemos venido a Cristo, la lengua ha sido algo difícil de controlar. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? De que ya estamos en Cristo y nuestra lengua nos lleva a ofender, nos lleva a lastimar, nos lleva a dañar, nos lleva a criticar, a enjuiciar, nos lleva a problemas, aún en Cristo.
Por lo tanto, mire, todos necesitamos, escúcheme, este estudio lo debiéramos de estar tomando todos, porque todos necesitamos un remedio para evitar tropezar con nuestra lengua. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, Santiago nos muestra ahora una frase más, ¿sí? Ya vimos lo que esta significa y qué es lo que Santiago nos explica con base a las palabras bíblicas, ¿sí? Hay otra frase, hermano, que Santiago nos dice, que es, si alguno no ofende, fíjese bien, si alguno no ofende en palabra. Fíjese qué frase tan bonita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una frase bonita? Ahí le voy a decir por qué. Porque Santiago, así como se incluyó en que todos ofendemos, ahora con esta frase nos da la opción o nos da el conocer que hay posibilidad, mejor dicho, que hay posibilidad de que no se ofenda, es decir, de que no se tropiece. ¿Sí? ¿En qué? De que no se tropiece en palabra. ¿No le parece eso, hermano, que es algo que nos debe de dar esperanza? ¿Por qué, hermano? Porque cometemos muchos errores con lo que hablamos, muchos errores cometemos con lo que decimos. Y el que Santiago venga y nos diga que puede haber alguien que no tropiece en palabra, nos debe de llamar la atención para descubrir cómo hacerle para no ofender con nuestra lengua. ¿No le parece? Así que debiéramos de todos estar, hermano, bien atentos a este estudio. Amén. Yo espero que así sea. Gloria al Señor. Fíjese bien, la palabra que se utiliza aquí, es decir, esta de ofender, es la misma, hermano, que esta de acá arriba, la de ofendemos, es la misma raíz y significa, fíjese bien, significa en conjunto prácticamente lo mismo, solamente que nos hace ver algunas vertientes más, la palabra que está aquí escrita, algunas vertientes más en relación al significado de esta. ¿Qué le parece si se las comparto? Fíjese bien, que aun cuando la forma más fácil de pecar es con la lengua, fíjese, se da lugar a ver la posibilidad de que no siempre pueda ser así. Lo que ahorita le explicaba. Nos debe de dar ánimo, ¿sí? El decir, caray, hay una manera de tener bajo control la lengua. Fíjese bien, esa fue la primera perspectiva. La segunda es de que esta frase nos indica, es decir, el conjunto de esta frase con esta palabra, nos indica que puede haber quienes han logrado tener un cierto control sobre su lengua. Amén. ¿Usted quiere ser de ese grupo? ¿Usted quiere pertenecer a ellos, de los que han logrado tener control sobre su lengua? Bueno, pues yo le animo a que termine el estudio conmigo. Amén. Y la tercera perspectiva, fíjese, nos habla de que esta frase en conjunto con esta palabra, fíjese, nos invita a creer, ¿sí?, que el pecar con la lengua puede ser algo que se puede evitar. Puede ser algo que podemos evitar. Amén. Entonces, hermano, a mí me interesa. ¿A usted le interesa? A mí me interesa, hermano. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo. ¿Sí? Con nuestra lengua fallamos, ofendemos, tropezamos. Y mire, por si fuera poco, no solamente tropezamos nosotros, sino que a veces hacemos tropezar también a los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, ni cómo lo decimos, ¿sí? La intención, la forma, la manera, el tiempo, o sea, todo eso, hermano, va involucrado, ¿sí? Qué hermoso, hermano, es el lenguaje bíblico. Fíjese bien, hay otra frase que Santiago nos dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, fíjese bien, dice, este es varón perfecto. ¿Sí? Este es varón perfecto. Aquí vamos a entender esta frase, varón perfecto, esta palabra, perfecto. ¿Sí? ¿A qué se refiere? De ahí toma título el estudio que estamos compartiendo hoy, el cristiano perfecto. ¿Sí? ¿Usted quiere ser perfecto? Fíjese bien, una vez que lo expliquemos, usted va a responder a esa pregunta que sí. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque nos conviene.
porque lo necesitamos. Amén. Vamos a ver esto, hermano, fíjese. La palabra perfecto en el original, en el griego, significa teleios, ¿sí? Teleios. ¿Sabe qué significa esa palabra? Significa maduro, es decir, viene de madurez, ¿sí? Eso significa. Entonces, fíjese bien, si la leemos con el significado original, diría así, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón maduro, ¿sí? Este es varón maduro, es decir, que tiene madurez en su vida. Por lo tanto, fíjese, ya podemos decir que la frase que pusimos por título de este estudio, el cristiano perfecto, fíjese bien, sería lo mismo a decir, el cristiano ¿qué? El cristiano maduro. Entonces, creo que Dios ya nos está hablando. Amén, deje que Dios le hable. ¿Por qué? Porque entonces Santiago nos propone que el remedio para no ofender en palabra, para no tropezar, fíjese bien, consiste en la madurez. ¿Sí? En la madurez que como personas podamos alcanzar. Ahora, ¿qué tipo de madurez? Bueno, déjeme decirle qué tipo de madurez. Si hablamos de la madurez, obviamente la espiritual, es decir, la que desarrollamos en el conocimiento de Dios y en las vivencias de ese conocimiento de Dios en nuestra vida. Amén. La madurez espiritual. Pero ¿sabe también de qué otro tipo de madurez? La madurez, hermano, que tiene que ver intrínsecamente en nosotros como personas. ¿Sí? En otras palabras, es como si yo le preguntara, a ver, dígame, ¿usted qué ha aprendido en la vida? ¿Ha aprendido de sus errores? ¿Ha aprendido de lo bueno? Seguramente. ¿Pero ha aprendido también de lo malo? A eso le llamamos madurez, al conjunto de conocimientos que adquirimos, de la práctica de lo que llamamos vida. A eso es a lo que determinamos como madurez. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos comprendiendo, nuestro panorama se va abriendo, nuestra comprensión se va, hermanos, acrecentando por las experiencias, por las vivencias, por las pruebas, por las pérdidas, por los fracasos, por las traiciones, por las decepciones, por las divisiones, por los conflictos, por los problemas. Vamos aprendiendo, o mejor dicho, se supone que vamos aprendiendo de todo lo que vivimos. ¿Y saben qué se debe de manifestado? Ello se debe de manifestar en convertirnos en personas maduras. ¿Alguien puede decir amén? Por lo tanto, fíjese bien, Santiago nos propone el antídoto, nos da la fórmula para poder controlar lo que hablamos y que con ello evitemos ofender, tropezar. ¿Cuál es el antídoto? La madurez. ¿Madurez de qué tipo? Ya lo dijimos, madurez espiritual, es decir, la que alcanzamos también con el tiempo, con la vivencia cristiana, fundamentada en la fe cristiana, en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la palabra de Dios, que también se viven experiencias, unas agradables, unas desagradables, otras más desagradables en ocasiones, ¿verdad? Pero de todo ello también tenemos que aprender, y con base en nuestra fe cimentada en la palabra de Dios, vamos madurando, vamos creciendo, y en lugar de ser destruidos, nos vamos fortaleciendo. Es la madurez espiritual. Amén. Podríamos hablar mucho de esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos vivimos cosas distintas, cosas diferentes en el ámbito cristiano. Pero todo lo que vivimos debe de redundar en un solo hecho, que lejos de que nos haga que renunciemos, de que nos alejemos de Dios, debe de hacer que nos fortalezcamos, porque si no, entonces no sería madurez, ¿sí? La madurez se alcanza cuando a través de las pruebas, cuando a través de las dificultades, cuando a través de las cosas adversas,
aún de los que más amamos, aún de los que están más cerca, aún de los que nos rodean, de quien sea, fíjese bien, todo redunda en que nosotros seamos fortalecidos y no nos alejemos del Señor, ni de su obra. A eso es a lo que le llamamos la madurez espiritual. Y la madurez personal, que es la segunda, la madurez de nuestra vida, fíjese bien, es la que alcanzamos, hermano, desde el momento en el que vamos teniendo experiencias en la vida que nos llevan a sufrimiento, que nos llevan a decepción y a muchas de las cosas que ya mencioné. ¿Qué hablar de esta, hermano? También podríamos profundizar muchísimo y tal vez no salir de ello y terminar tal vez la hora de estudio nada más hablando de eso. Pero creo que usted me está entendiendo cuando al explicar la madurez nos referimos a la espiritual y a la personal, como individuos, como personas. A lo largo de nuestra vida cristiana una y a lo largo de toda nuestra vida como individuos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Ya se lo dije. Es el antídoto, y se lo voy a volver a decir, es el antídoto que nos da Santiago para poder tener más control de lo que hablamos. ¿Y evitar qué? Evitar ofender a los demás y a Dios. ¿Sí? Imagínese, por ejemplo, un papá que por causa de una palabra, fíjese bien, una palabra, echó a perder la comunicación que tenía con sus hijos. ¿Usted cree que un papá en esa condición no se daría cuenta del daño que hizo con una sola palabra? Y se necesitaría mucho, escuche, que puede haber los casos, pero se necesitaría mucho para que un padre no se diera cuenta del daño que hizo con una sola palabra. Que puede haber los casos, ¿sí? De no reconocer, de no humillarse, de no saber pedir perdón. Hay gente que hace eso. Pero la mayoría, fíjese bien, debemos de reconocer nuestros errores al hablar. Y sea en el ámbito espiritual o sea en el ámbito personal, debemos de aprender de todo lo que hemos vivido para alcanzar madurez. ¿Y a qué nos lleva esa madurez? ¿Sabe a qué? A que ya no cometemos tan fácilmente los mismos errores que nos llevaron precisamente a ese dolor, a esa ruptura, a esas situaciones, hermano, que ya no pudimos recuperar. ¿Sí? Y sabe que así hay muchos papás, así hay muchos pastores, así hay mucha gente, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito personal, familiar, secular, que ya no puede recuperar la confianza de sus hijos, la confianza, hermano, de la gente que le rodea, la confianza, el amor de aquellos que tiene a su lado. ¿Por qué? Por su manera de hablar. Aprendamos, maduremos. Amén. No sé si se da cuenta, hermano, pero esto es algo precioso, es un tesoro de conocimiento esto que estamos hablando, ¿sí? Mire, podríamos decir que para no ofender con la lengua hay que tener una buena educación. Y no digo que no, puede ser útil. Pero aún la persona que llegara a estudiar en la mejor de las universidades del mundo, escuche, puede tener un problema grave con su lengua. El hecho de que esté en la mejor universidad, el hecho de que tenga dinero, el hecho de que tenga fama, el hecho de que tenga renombre, prestigio, bienes materiales, el hecho de que una persona haya nacido en cuna de oro, escuche esto, no significa que tenga control sobre su lengua. Puede ser todo lo contrario puede ser. ¿Por qué? Porque el problema, hermanos, de la lengua, escuche, va a toda esfera de la vida, a toda cultura, a toda raza, a toda idiosincrasia, va a toda persona de cualquier parte del mundo. ¿Me explico? La lengua no respeta clase social, no respeta estatus, no respeta posición, no respeta culturas. La lengua no respeta prácticamente nada. El pecado que viene por la lengua, escuche, lo abarca todo y como lo vamos a ver más adelante, lo inflama todo, lo llena todo. Por lo tanto, hermanos, fíjese bien,
¿Qué es el remedio que la Biblia, que Santiago nos dice para controlarlo? A ver, dígalo conmigo. ¿Cuál es el remedio? El remedio es la madurez. ¿Cuál? La madurez en Cristo y la madurez en la vida, es decir, desde un ámbito personal o secular. Aprendamos. Amén. Fíjese, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa con los cristianos, verdad? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Por qué si conociendo de Dios? ¿Por qué si teniendo la Biblia? ¿Por qué si viniendo a Él y rendirle a Él nuestra vida? Y si hemos nacido de nuevo, ¿por qué seguimos fallando en nuestra lengua? ¿Por qué nos resulta tan fácil pecar con nuestra lengua? ¿Y por qué a su vez nos cuesta tanto trabajo controlarla? Estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero ¿por qué nos resulta tan difícil como cristianos tener control de la lengua? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué si nos hemos dado cuenta que hemos lastimado, que hemos destruido, por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiar nuestras palabras? ¿Por qué no cambiar la intención de nuestras palabras? ¿No lo cree? Ahora, si esto es desde un ámbito cristiano o desde un ámbito espiritual, ¿cómo no verlo también desde el ámbito personal o secular, de lo que llamamos la vida? Tantos errores que hemos cometido en la vida y que estos han comenzado porque no hemos controlado lo que hablamos. ¿Por qué no cambiar? Mire, una persona, aún no siendo cristiana, al escuchar esto, hasta por sentido común diría, caray, es cierto, tengo que tener cuidado de lo que hablo, aprender de lo que he vivido en toda mi vida, para que eso me lleve a no ofender con palabras a los que están alrededor de mí y pecar. Si una persona no creyente sería capaz de darse cuenta de eso, escúcheme, usted y yo, que somos creyentes, doble responsabilidad tenemos. ¿Por qué doble? Doble por el sentido común del ámbito personal y del ámbito espiritual. Se da cuenta del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. O sea, que no tenemos excusa, no tenemos pretexto, no hay justificación si no controlamos, hermano, lo que hablamos. Amén. Entonces, dígale a la persona que está a tu lado, dígale, hay que madurar. Dígale, ya madura. Amén. No se lo diga en el sentido ofensivo, dígaselo en el sentido correcto de cómo lo estamos viendo. Dígale, hay que madurar, hay que aprender de lo vivido, hay que experimentar realmente una madurez en nuestras vidas, espiritual y secular, o bien de la vida. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Es precioso. Mire, todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende, o sea, hay posibilidad. ¿Y esa posibilidad en qué está? En este antídoto, teleios, que significa maduro o bien madurez. Amén. Ahora, ¿sabe cómo termina Santiago explicándonos esto? Concluye Santiago con una frase más. La frase es capaz. Fíjese, dice, capaz también de refrenar. Capaz también de refrenar, aquí lo voy a poner abajo, de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué significa esa frase? Hermano, algo muy simple, escúchelo. Que quien puede tener control sobre la lengua, podrá tener también control sobre todos los demás apetitos del cuerpo, de la carne. ¿Qué le parece? Amén. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué significa esta última frase? Que quien puede tener control sobre la lengua, sobre el tropezar, por medio de la madurez, fíjese bien, le va a resultar más fácil también, una vez que ha controlado la lengua, le va a resultar más fácil controlar todos los apetitos de la carne o del cuerpo que también nos llevan a ofender a otros y a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si la lengua, así como representa el área más fácil en la que pecamos,
pero es el área más difícil de controlar en nuestras vidas. Si controlamos esa, que es la más difícil, mire, todos los demás apetitos del cuerpo los vamos a poder también controlar. Amén. No lo digo yo, lo dice Santiago. Ahí está la posibilidad. Ahora, ¿usted lo quiere experimentar? ¿Usted lo quiere vivir? ¿Por qué no nos atrevemos a hacerlo? Amén. Aprendamos de lo que vivimos, crezcamos. Amén. Tanto en el ámbito de la vida como en el ámbito de la vida espiritual. ¿Ha tenido experiencias malas? Yo también. ¿Lo han decepcionado? A mí también. ¿A usted le han hecho algo? Mire, a todos realmente nos ha sucedido algo. Sea en el cristianismo o sea en la vida. Todos estamos expuestos a eso. Y no es justificación de que nuestra lengua utilice semejantes palabrotas, fíjese bien. ¿Por qué? Porque no me tengo que dejar. ¿Por qué? Porque me han hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque así se habla allá en la jungla, ¿verdad? No, hermano. Aprenda de lo que ha vivido. Si usted ha vivido una experiencia, si usted fue criado en un ambiente hostil, si usted fue traicionado, si usted fue objeto, víctima de abusos, desde lo verbal hasta lo físico, hasta lo psicológico, en cualquier área, escuche, teleios, madurez, o sea, aprendamos todos de lo que hemos vivido. Que esa madurez nos dé sabiduría, nos dé dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos controlar la lengua, para no ofender con la lengua en palabra, ¿sí? Y asimismo, fíjese, ¿qué otro resultado? ¿Qué otro beneficio tendríamos de ello? Que también los demás apetitos del cuerpo se pueden llegar a controlar. Ahora, por último, yo le quiero explicar algo con esta lógica espiritual. Mire, generalmente una persona que le da rienda suelta a sus apetitos carnales, escúchenlo, generalmente, no digo que siempre sea así, pero por lo general una persona que le da rienda suelta a los apetitos de la carne, es una persona que ofende con su palabra, con sus palabras, muchas veces. ¿Por qué? Porque si hay desenfreno en el cuerpo, es lógico que va a haber desenfreno con la lengua. ¿Sí? Y véanlo también al revés. Cuando hay desenfreno en la lengua, ¿sabe también dónde va a haber desenfreno? En todos los demás apetitos de la carne. Esto es lo que nos muestra la palabra. Amén. Cuando usted ve a una persona que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia controla su lengua, también es una persona que ha madurado para tener control sobre todos sus apetitos de la carne. Amén. Así que yo le pregunto por último, reflexionando en todo esto, medita en qué problemas, reflexiona en qué problemas se han metido por no cuidar lo que habla. ¿Sí? ¿Qué consejo usted le puede dar, fíjese, a una persona que se encuentra en una situación así? ¿Cómo? O sea, que no controla lo que habla. ¿Qué consejo usted le daría? ¿Sí? Y por último, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros con base a esto que hemos estudiado? ¿Qué será? Amén. Yo le invito a que hagamos una oración. Rindámosle al Señor, fíjese bien, nuestra lengua. Amén. Dice la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, la lengua. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver también en el estudio siguiente, que yo le invito, no se lo pierda el próximo martes, porque vamos a ver más específicamente el caso de la lengua. No se lo pierda, yo le invito, no se lo pierda. Tal vez usted dirá, ya lo sé, ya lo conozco, hoy se habló un poco de esto, pero mire, es un poco lo que hablamos hoy. Y yo le invito, no se quede con que yo ya lo conozco. Tome el estudio, si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo martes, de la lengua, porque nos vamos a dar cuenta de cuál es realmente el problema, del por qué no hemos podido tener éxito al controlarla, aún siendo cristianos.
Así que yo le invito. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este estudio y vamos a cederle al Señor el control de nuestra vida. En particular, en esta área donde ofendemos muchas veces, donde es más fácil. Esa frase, muchas veces, indica que es fácil esa área en la que pecamos. ¿Cuál? La de la palabra. ¿Sí? Pero ya vimos el remedio. El remedio es la perfección, o sea, la madurez espiritual y personal. Cuando hay control sobre la lengua, por medio de la madurez, puede haber control sobre todo el cuerpo. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor, cosas que tal vez decíamos ya conocer, pero que realmente, Señor, nos damos cuenta de que nos falta mucho por aprender. Pone nuestra vida a disposición. Mi Señor, quiero entregarte la forma en la que hablo. Quiero entregarte lo que siento en mi corazón, lo que pienso en mi cabeza. Porque lo que hablo con mi boca, primero está en mi corazón. Y yo quiero rendirme a ti, rendir mis ansiedades, rendir, Señor, la emoción, la euforia, rendir, Señor, el ímpetu, el temperamento, Señor, que tengo en mi vida. Rendirlo a ti para que también mi boca, mi lengua, refleje esa entrega, Señor, a ti. Hermano, en este momento usted con sus palabras dígaselo al Señor. Dígale, Señor, te entrego mi corazón, mis emociones, mi temperamento, para que mi lengua refleje que soy una persona que se ha entregado a ti. Te entrego todas mis frustraciones, te entrego toda mi ansiedad, todo mi afán, te entrego toda mi inconformidad, te entrego la tristeza, te entrego la ira, la irritabilidad, te entrego, Señor, todo lo que me hace sentir tales sensaciones, tales emociones, que me resulta difícil de controlar y que finalmente al hablarlo, echo a perder las cosas. Todo ello te lo entrego a ti. Pon en mí la mente de Cristo. Pon en mí tu espíritu para que yo pueda aprender de todo lo que he vivido, de todo lo que estoy viviendo y aún de todo lo que me falte por vivir. Y madurando de esa manera, darme cuenta de lo que me conviene, que es tener un control por medio de esa madurez sobre mi lengua y asimismo de todos los demás apetitos de mi carne que me pueden llevar a ofender muchas veces. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria. Dígale al Señor, hermano, dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitar a las personas que nos ven por primera vez a recibir a Jesús en su corazón. Recibirle es el acto de creer en Él como el Hijo de Dios, de confesarlo con la boca, así lo declara la Biblia. Con la boca confesamos para salvación y con el corazón creemos para justicia. Tal vez usted ha intentado muchas maneras de controlar su lengua, ha intentado maneras de cambiar, pero quiero decirle que solamente en el Hijo de Dios podemos encontrar la base para ese cambio. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos sido creados a imagen de Dios. El pecado nos separó de Dios, pero a través del Hijo de Dios hay reconciliación, hay perdón de pecados, y es que podemos volver a retomar el camino que teníamos antes de caer en la condenación, solamente a través del Hijo de Dios, Jesús. Así que si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, si usted lo desea, haga esta oración conmigo y diga, Señor Jesús, te acepto como mi Señor. Creo en ti, que eres el Hijo de Dios. Reconozco mis pecados, reconozco mis fallas,
y reconozco también que viniste a morir en la cruz, dando tu carne, dando tu sangre, tu cuerpo, en pago por mis pecados, para reconciliarme con Dios. Hoy hago mío tu sacrificio y te recibo en mi vida, en mi corazón, como el único dueño, como el único rey, como el único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Dame ahora la fortaleza para cambiar, desde lo que hablo hasta lo que hago. Gracias, Señor Jesús. Pon de tu Espíritu en mí. Pon la presencia de tu Espíritu en mi vida. En el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gócese, hermano. Hay esperanza para que cambie la manera de hablar. Amén. Miren, todos lo necesitamos. Todos. Y si alguien dice que no, pues Juan dice, ¿verdad?, que mentimos, que somos mentirosos. ¿Por qué? Porque todos ofendemos. Primera de Juan 1:8 nos dice eso. Así que tome este estudio, vuelva a meditar en él, busque la palabra, los versículos. Amén. Medite, deje que el Espíritu de Dios le hable y le lleve a una madurez espiritual y haga que con todo lo que ha vivido también cree una madurez personal que le lleve a ser consciente de tener control de lo que va a salir por su boca antes de que salga, antes de que lo hable. Amén. Y pídale al Espíritu Santo que le ayude. Es una debilidad esta que tenemos, la lengua. Pidámosle ayuda al Espíritu de Dios para que nos dé fortaleza para no incurrir en pecado a través de esta. Amén. Que el Señor le bendiga. Hemos llegado al final, un día martes más, gozosos, llenos de alegría, confiando en Dios. No en lo que se dice de esta pandemia, no en lo que se dice, hermano, de lo que va a suceder, sino confiando en el Señor. ¿Usted confía en Dios? Yo confío en Dios. Confiemos en Dios juntos. Amén. Tomémonos de la mano de Él, de las promesas de Él. Caminemos en victoria porque es el tipo de vida que Él ha diseñado para nosotros. Que no haya temor, que no haya, hermano, decepción, que no haya frustración. Amén. Sino que haya en nuestra vida el reflejo de la confianza en Dios, pese a lo que pese, pase también lo que pase. Amén, hermano. Así que pase bien, que tenga una excelente noche, cene rico con los suyos, ¿verdad? Que el Señor le bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Mañana miércoles, ¿es miércoles de qué? Miércoles de Pedro. Igual le esperamos a las 7 de la tarde. Amén. Que el Señor lo bendiga y tenga ánimo en el Señor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que pase una excelente noche y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Buenas noches.